presentando a la doctora Minerva Paulina Hernández Martínez con su ponencia Herramientas psicoterapéuticas para el manejo clínico. Entonces, pues les doy los buenos días a todos colegiados, pues a nuestra tercera ya sesión del Colegio Asome 21. No sé en qué momento está pasando tan rápido el tiempo, pero bueno, ya estamos en marzo. Y bueno, para mí es un privilegio porque pues es una mujer que admiro, una mujer que considero una amistad muy linda. Ya vi ahí que está la familia Castillo Hernández, desde la Perla Tapatía, grandes amigos, más los que se sumen, porque el día de hoy está abierta esta sesión, ya está publicada en todas nuestras redes, entonces podemos tener invitados de cualquier lugar. Pues bueno, doctora Minerva, un gusto siempre vernos presencial y virtual, gran compañera, gran líder, y referente a nivel nacional, este, ya internacional, con todas las cosas buenas que ha hecho. Y pues les presento, creo que mencionábamos hace un par de minutos que con el simple nombre basta saber quién es la doctora Minerva Paulina Hernández Martínez, orgullosamente médico familiar certificado, es nuestra expresidenta del Consejo de Certificación en Medicina Familiar, lo cual es un orgullo porque déjenme decirles que esta mujer abrió grandes puertas a nivel internacional en cuanto al examen y en cuanto a lo que es un verdadero Consejo de Certificación. Ella tiene un diplomado en Administración Estratégica por la Universidad Nacional Autónoma de México, pues bueno, certificada, tiene un diplomado en profesionalización docente, también por la Subdivisión de Medicina Familiar, es maestra en terapia familiar sistémica por el Instituto de Zapopan y pues avalada por la Secretaría de Educación Pública. También tiene un diplomado de especialización en terapia de pareja, que ya le invitaremos para que nos dé esa muy buena plática amorosa que tiene ella. Tiene un diplomado también en bueno, no, ya es el doctorado en terapia familiar y bueno, recientemente titulada de la maestría de psicología, porque ya está, la vimos ahí con su diploma y todo. Y pues bueno, doctora Mine, agradecemos su presentación el día de hoy, mujer admirada, gran líder y referente internacional. Y pues cámaras y micrófonos para usted, doctora. Bienvenida. Muy buenos días para todas y para todos en el auditorio. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a la doctora Karina y a la mesa directiva por la invitación. Creo que la doctora es resultado del afecto, la presentación, pero lo más importante de todo es que somos todos médicos y médicas familiares y esa parte es la que creo que tenemos que resaltar y siempre nosotros como ponerla en la mesa donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos, porque es una especialidad que no tiene la misma apertura o no tiene los mismos alcances que cualquier otra. ¿Por qué razón? Pues porque nuestra especialidad es meramente, pues ahora sí que la base de una horizontalidad que siempre es una estructura para todos los sistemas de salud. Y esa es una fortaleza que tenemos siempre que recalcar, destacar y trabajar todos los días también. Entonces, bueno, pues a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy en esta sesión académica. Voy a empezar a compartir la pantalla. Un segundito. Ustedes me dicen. Estaremos viendo toda la parte de estrategias de bueno, que es Creo lo que que sí. podemos también hacer, ¿no? Ya las estamos viendo, ¿verdad? Creo que ya se ve la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Pues entonces, la mesa directiva me hizo favor de hacer la invitación para esta sesión académica para hablar de un tema que es muy común en nuestra práctica cotidiana, como es la ansiedad en la consulta de medicina familiar. Y bueno, nos han encomendado poder transmitirles a ustedes y compartirles algunas herramientas psicoterapéuticas que pueden utilizarse en esta consulta ordinaria que nosotros tenemos todos los días, pero que en realidad de alguna forma nos vuelve a nosotros como el primer contacto o el primer profesional de la salud que tiene contacto con las personas que desarrollan ansiedad o que tienen posibles trastornos en el comportamiento. Y somos nosotros los que tenemos que estar como muy atentos a todos los signos, a los síntomas, a las señales y a la serie de fenómenos que se desencadenan cuando las personas llegan a presentar esta ansiedad.
Lo primero que tengo que iniciar en esta sesión mencionándoles a todas y a todos ustedes, pues es una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cuánta salud mental nos está costando el ritmo de vida que llevamos de entrada? Y quisiera que fuéramos muy objetivos todos, porque en realidad la ansiedad es un problema o es un fenómeno que se presenta en todas las personas. Y obviamente va relacionado como resultado de las formas de pensamiento que nosotros tenemos. Es decir, nuestros patrones de pensamiento influyen muchísimo en la ansiedad que nosotros tenemos. La manera en la que nosotros interpretamos el entorno, la manera en la que nosotros traducimos lo que nos está sucediendo, la manera en la que nosotros interpretamos lo que nos dicen las personas, ya sea con patrones de pensamiento que son como, digamos, como estos cauces que tienen los ríos y están todavía sin agua, y cuando nos llega un pensamiento a la mente, entonces tenemos que saber hacia dónde corre esta agua, hacia qué camino va a tomar. Y muchas de las veces estos patrones de pensamiento, dependiendo de qué historia familiar y contextual nosotros tengamos, pues esos patrones de pensamiento serán de esta necesidad a lo mejor de ser aceptado, de gustar, de caerle bien a las personas, esa necesidad que tenemos de estar siempre despertando simpatía y empatía en otros, y cuando no lo obtenemos nos sentimos mal o no nos sentimos suficientes. Este patrón de pensamiento que de pronto nos hace sentir culpa, porque esa culpa, obviamente, ese sentimiento nos hace distorsionar nuestra realidad. El miedo que tenemos a cosas desconocidas, a situaciones que son nuevas en nuestra vida profesional o familiar, a esos retos o a esos desafíos que se nos ponen en la vida cotidiana. Y sobre todo quienes también de pronto tienen esa necesidad de hacer justicia y de ser escuchados y muchos otros patrones de pensamiento que nosotros tenemos, pues están muy relacionados al tipo de ansiedad que vamos a presentar. Entonces, una vez que hemos contestado de manera individual esta pregunta, ¿qué tanta salud mental nos está costando? Pues bueno, quisiera hacerles una rápida introducción para poder entrar de lleno a este tema. Voy a hacer un recordatorio de las bases fisiológicas del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Como ustedes saben, pues nuestro sistema nervioso se encuentra básicamente dividido en dos. Uno es el sistema nervioso central, que está básicamente contemplado en el encéfalo y la médula espinal. Y también está el sistema nervioso periférico, que está constituido por sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo tiene a su cargo las funciones vitales de nuestro organismo, que como saben, pues no controlamos, y el sistema nervioso somático está relacionado con todas las terminaciones que tenemos en todo nuestro cuerpo. De tal suerte que de este sistema nervioso periférico es importante que consideremos dos divisiones, que son el simpático y el parasimpático. ¿Por qué? Porque de ahí parte la clave de este problema que vamos hoy, este fenómeno que vamos a tratar de explicar el día de hoy. El sistema nervioso simpático tiene, como todos sabemos, las funciones de alertarnos, de ponernos emergentes ante una situación que nos está sucediendo o que nos puede suceder. Es decir, el sistema nervioso simpático nos despierta, es el que nos hace de pronto reaccionar a la alarma que ponemos en las mañanas, es el que de pronto nos hace detenernos si es que tenemos vamos conduciendo y un carro se frena, y es el sistema nervioso simpático el que nos pone en 5 sentidos para poder reaccionar a cualquier estímulo del medio ambiente. Por el contrario, es el sistema nervioso parasimpático el que de alguna forma controla que no siempre estemos atentos y alertas, que esa capacidad de relajarnos, de tranquilizarnos, de ir disminuyendo nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, nuestra presión arterial, para que entonces nosotros podamos ir a un estado más de tranquilidad. Entonces, si lo vemos de esta manera, es como si nuestro sistema nervioso se activa con el simpático, le ponemos encendido, y con el sistema nervioso parasimpático le ponemos el botón de apagado. En teoría, este debería de tener un equilibrio para que solamente el sistema nervioso simpático se active cuando yo lo necesito, y cuando lo deje de necesitar porque ya no estoy ante una situación de alarma, ya no estoy ante un peligro inminente, ya no estoy ante una situación que me está generando estrés, bueno, ya no ocupo estar alerta, ya no ocupo estar tan hiperreactivo, ya no ocupo estar tan hipersensible, entonces ya me tengo que poner a descansar. Pero sucede que a veces eso no pasa. Y el switch se queda siempre en el sistema nervioso simpático, y es ahí donde entonces empezamos con fenómenos
que no son viables, ¿no? De tal suerte que, como les acabo de mencionar, nuestro sistema nervioso tendría que estar funcionando en un equilibrio para poder tener momentos de acción y de aceleración, de activarnos, pero también momentos de descanso y de relajación. Y obviamente este equilibrio tendría que estar, obviamente, muy bien coordinado por nuestro sistema nervioso autónomo. Sucede que existen ciertos controles que son voluntarios en nosotros y controles que son involuntarios. Por ejemplo, hay emociones que controlan nuestro corazón por dos sistemas. A lo mejor en el sistema nervioso simpático, pues obviamente este corazón va a hacer que el sistema nervioso simpático va a hacer que todos nuestro músculo del miocardio pues se contraiga con más fuerza en caso de que necesitemos nosotros correr o en caso de que necesitemos reaccionar o en caso de que necesitemos luchar. En cambio, el sistema nervioso parasimpático va a ocasionar que nosotros estemos como con más calma, con más tranquilidad. Y resultado de esto, pues es obviamente la inervación que tenemos. El nervio vago es uno de los principales nervios que actúa de manera parasimpática. Por lo tanto, su acción hace que disminuyan nuestras constantes vitales y que vayamos teniendo un gasto cardíaco más disminuido al disminuir la frecuencia cardíaca. Y a esto nosotros lo conocemos como una vagotonía. De tal suerte que si nosotros hacemos memoria, cuando las personas consumen medicamentos, fármacos o sustancias como tipo anfetaminas que estimulan, obviamente, el sistema nervioso central, va a aumentar la simpaticotonía. En cambio, si nosotros tomamos tranquilizantes, medicamentos que bajan nuestra ansiedad, que nos permiten como estar más en pasividad, si tomamos ansiolíticos o somníferos, por ejemplo, esto va a aumentar la vagotonía. De tal suerte que lo que nosotros debemos entender y también comprender para poderlo explicar y externar a las personas que nos rodean y principalmente a nuestros pacientes, lo que tenemos nosotros que entender es que el miedo, el estrés y la ansiedad son medidas adaptativas, son medidas de nuestro organismo para podernos de alguna forma defender de los estímulos del medio ambiente y ponernos alerta cuando se necesita y ponernos en tranquilidad cuando ya no necesitamos estar hiperreactivos. Vamos a imaginar que al terminar esta sesión sabatina aquí en Asome 21, pues vamos a salir la doctora Nayeli, la doctora Karina, el resto de los compañeros de la mesa directiva o cualquiera de ustedes que nos hacen favor de estar aquí conectados en el auditorio, pues van a ir caminando por la calle de su linda Ciudad de México o cualquier otra de las que nos estén ustedes en este momento escuchando y salen y pues en un día tranquilo, un sabadito como hoy, soleado, aire fresco que nos da en la cara, entre los árboles y vamos tranquilos caminando. Pero de pronto, entonces, vamos pasando por unos arbustos, así como estos que les estoy mostrando, y escuchamos que hay un ruido. Escuchamos que algo se está moviendo. Entonces, eso nos hace pensar que hay alguien detrás. Y esa tranquilidad con la que íbamos nosotros, a lo mejor caminando, se va a detener, porque esto nos va a hacer pensar que hay un posible riesgo detrás de ese arbusto. Entonces, nuestro sistema nervioso lo que hace es ponernos en la alerta porque no sabemos qué hay detrás de esa rama. Nosotros podemos decir, bueno, puede ser que no sea nada, pero ¿qué tal si es algo? Entonces, de este arbusto puede salir a lo mejor un enorme perro así como este, mostrándonos su enorme sonrisa y a lo mejor, pues si no me activo yo rápido y me pongo a correr, pues a lo mejor esa sonrisa va a quedar impactada en uno de mis músculos en la pierna o en cualquier otro lugar del cuerpo. Entonces, tengo que prepararme para escapar porque el perro no se ve nada amistoso. Y entonces ahí, obviamente que esta descarga de adrenalina de mi sistema nervioso simpático, pues sí hizo que yo me activara rápido para poder escapar de este riesgo inminente. Pero ¿qué tal si yo me pongo toda estresada de que algo va a suceder y resulta que detrás del arbusto solamente tenemos a este bello conejito y bueno, lo único que va a hacer es que yo diga, no me va a hacer nada. Entonces voy disminuyendo mis niveles de adrenalina y también de cortisol, los voy disminuyendo y ya me acerco con él y a lo mejor le doy una caricia, ¿no? Pero se fijan cómo hubo dos posibilidades para los cuales mi sistema nervioso me preparó, ya sea para la huida y correr o la lucha en la sobrevivencia de que no me pase nada, o bien de decir, mira, no hay un riesgo, ya, relájate. Todo sigue normal y yo sigo mi camino sí, en mi calle tan tranquila como venía hasta hace un momento. Estos fenómenos pueden presentar en nosotros, y lo presentan de hecho, ansiedad en diferentes niveles.
Y esa es la causa por la cual algunas de las personas saben en qué momento esa situación se presenta, una vez que se resuelve, desaparece, y obviamente pues es como para proteger que estemos atentos, es lo que nos hace que no se nos olviden las llaves del carro en la mañana, es la que nos hace que pongamos a lo mejor el freno cuando vamos nosotros en el carro. Esa es esa ansiedad la que nos hace estar atentos, la que de alguna manera busca protegernos. El problema es cuando esa ansiedad no encuentra un equilibrio, esa ansiedad no encuentra un límite en nosotros, o esa ansiedad no encuentra de qué manera nosotros podemos diferenciar entre algo que ya no es un riesgo y alguna situación, persona o circunstancia que sí nos está poniendo en riesgo y que necesitamos estar en alerta. De tal suerte que actualmente yo les puedo comentar aquí a ustedes, puedo compartir con ustedes, pues algunas amenazas que tenemos en la actualidad. Hoy día ya las amenazas ya no son como de supervivencia o de cuidarnos de depredadores como eran antes, ¿no? Así como los primeros neandertales, que tenían a lo mejor que cuidarse de un depredador como, no sé, un dientes de sable, un mamut. Ya nuestras amenazas ya no son tan reales, son otro tipo de amenazas que aunque no ponen en riesgo nuestra vida, nosotros, o al menos nuestra mente, nos hace pensar que sí estamos en una amenaza. Por ejemplo, cuando tenemos una situación social que nos avergüenza o que nos puede poner como en ridículo con otros, lo vemos como una amenaza a nuestra, digamos, a nuestra trayectoria, a nuestro prestigio, a nuestra imagen ante los demás. Otra amenaza pudiera ser, por ejemplo, que yo no tenga invitaciones para salir. Actualmente eso de alguna manera estresa mucho y preocupa mucho a las personas en todas las edades, principalmente los más jóvenes. El hecho de que yo viva una separación matrimonial o que tenga una ruptura con mi pareja también me puede generar ansiedad. Cuando yo voy a tener una evaluación o un examen, pues claro que me siento ansioso. Y esa es la ansiedad la que me hace no estudiar hasta el último día, sino ir estudiando todos los días para que yo llegue al examen con todos los conocimientos que ya fui estudiando a lo largo de diferentes días y que me fui preparando. Esa es la ansiedad. El problema es cuando pasa el examen y yo continúo con ansiedad. Por lo tanto, todos los que estamos haciendo evaluaciones o exámenes de certificación, bueno, pues entendemos que ahí está la ansiedad. Pero una vez que ya nos dijeron aprobado, felicidades, está usted certificado o recertificado o aprobó la materia, bueno, pues ya nos relajamos y la ansiedad disminuyó. Pero hay casos en los que eso no sucede. También hay ansiedad o se despierta cuando yo considero que soy poca cosa, cuando soy un fracaso, cuando no alcanzo los estándares que yo mismo me pongo como muy altos o porque quiero imitar a alguien más y me estoy viendo en el espejo de alguien más cuando yo tengo el mío propio. Hay ansiedad en las personas cuando tengo miedo a hacer el ridículo por lo que estoy haciendo o incluso hoy día en tanta tecnología, en tanta globalización y en tantas redes sociales, muchas de las veces estamos viendo cada vez más frecuente en personas adultas, pero sobre todo adultos jóvenes y sobre todo jóvenes y adolescentes, que les genera mucha ansiedad esta falta a lo mejor de likes en sus cuentas de Facebook o falta de seguidores en Instagram o cuando no tienen como mucha respuesta en las redes sociales que manejan, eso les genera ansiedad porque no se sienten como aceptados o suficientes digamos que ese patrón de pensamiento de esa necesidad de tener que caer bien o de ser aceptado por otros no es satisfecho. O incluso cuando de pronto las personas no tienen pareja o no tienen pretendientes o no tienen salidas programadas, eso les genera ansiedad. Entonces, entendamos que ya no son las amenazas como las teníamos antes, pero hoy día sí tenemos este tipo de amenazas. Incluso en el entorno que tenemos, en este entorno social en el que nos movemos y comunitario, ya incluso puede generar ansiedad en las personas salir porque qué tal que me secuestran, que qué tal que me desaparecen, qué tal que me levantan. Ya no quiero contestar un teléfono, un número que no. Entra al audio, pero no puedo ver la imagen. Entonces, Ya no me acuerdo. Ahora podría. ya, gracias. Estas son las amenazas que nosotros tenemos actualmente y que tendríamos que estar tomando en consideración cuando atendemos pacientes y las personas que se acercan con nosotros para ser, pues de alguna manera, vistas. De tal suerte que ya una vez que hemos hablado de esta introducción, yo les puedo a ustedes compartir que hagamos un autoanálisis objetivo, honesto,
real, introspectivo, por supuesto, hagamos este ejercicio de introspección todos y consideremos si nos hemos identificado con contracturas, alguna vez con contracturas en el cuello sin causa conocida, con mareos, con dolores de cabeza, si nos hemos descubierto que apretamos los dientes cuando dormimos o incluso durante el día, si tenemos esa necesidad de tener que usar las famosas guardas, si dormimos mal y encima nos levantamos cansados a pesar de que dormimos, y además tenemos trastornos digestivos como estreñimiento, diarrea o gastritis, bueno, pues no tengamos duda, nos encontramos en un estado de simpático tonil, porque por alguna razón, aunque ya no necesitamos que nuestro cuerpo esté alerta, nuestra mente no manda la indicación a nuestro sistema nervioso de que debemos descansar, de que debemos relajarnos. Y hay algo ahí que entonces nosotros tenemos que intervenir, o hay una situación entonces que nosotros tendremos que atender. Pero es importante, el primer paso para poder tratar la ansiedad, el primer paso definitivamente es reconocer que tenemos esta situación para poderla atender. De tal suerte que, bueno, pues ya entrando ahora sí que en materia, pues yo les puedo decir que la ansiedad es una emoción natural que tenemos todas las personas y que es considerada como adaptativa cuando nos activa para saber que tenemos frente a nosotros una amenaza o un peligro, ya sea real como el que teníamos, que pone en peligro nuestra integridad física o nuestra propia vida o la de nuestros seres queridos, pero también como amenazas sociales como las estamos viendo o conductuales o comunitarias como las que analizábamos hace un momento, que son como las principales amenazas actuales, que son más bien como de tipo de adaptación y que vienen por parte de redes sociales o de convivencia con otros. Y esta ansiedad nos ayuda a estar alerta y preparados para poder reaccionar. El problema viene cuando este estímulo o esta respuesta se vuelve muy excesiva, es muy persistente o incluso está desproporcionada a lo que estamos viviendo. O sea, es una respuesta muy exagerada a lo que nosotros estamos viviendo. Y entonces ahí sí se puede convertir en un problema. ¿Qué es lo primero que nosotros tendríamos que hacer? Primero, como médicos familiares, pues tenemos que saber reconocer cuáles son los grupos de síntomas que van acompañando a la ansiedad para poder identificarlos primero en nosotros y después, obviamente, en nuestros pacientes que atendemos todos los días. Los síntomas de ansiedad se consideran o se agrupan en cuatro. Los síntomas cognitivos, que van relacionados con pensamientos catastróficos, estos pensamientos rumiantes que dicen, algo me va a pasar, algo me va a suceder, no me van a aceptar, no me van a dar el ascenso, no está bien el trabajo. Esa dificultad que nosotros tenemos para concentrarnos o estar siempre hiperalertas, estos son síntomas cognitivos. Otros síntomas pueden ser conductuales. Por ejemplo, estar evitando la situación que me genera ansiedad. Si yo terminé con una pareja y la verdad, yo no he considerado que ya terminamos, el hecho de que la vea me genera ansiedad, entonces mejor no salgo de mi casa. Incluso nos puede generar alguna inquietud motora, estar moviendo constantemente las piernas, los brazos, estar haciendo movimientos involuntarios, o sea, no poder estar tranquilos. Otro grupo de síntomas, obviamente, pues ya son físicos, que son generalmente los que las personas nos refieren y que ellos no saben decirnos que son ansiedad, pero que nosotros tenemos que traducirlo para podérselos explicar y podérselos dar a entender, que son la taquicardia, esta dificultad para respirar, esa sensación de que me estoy ahogando y tengo que salir a la ventana porque siento que me ahogo estando aquí, esa sudoración que podemos tener en las palmas de las manos, en el cuerpo, en las plantas de los pies, esa tensión muscular que generalmente se acumula en los hombros, en el cuello y en la espalda, o bien en la cintura, a nivel lumbar. Esa sensación de mareo que podemos tener o problemas gastrointestinales, ya dijimos, como colitis o gastritis o diarrea. Hay otro grupo de síntomas que son los emocionales. Los pacientes y las personas pueden presentar miedo, preocupación excesiva por alguna situación que no lo amerite tanto, sensación de que está perdiendo el control y mucha inquietud, mucho nerviosismo. De tal suerte que estos serían como los cuatro grupos de síntomas que nosotros tendríamos que considerar en la ansiedad. Y principalmente saber que vamos a tener muchas de las veces que distinguir entre estrés y ansiedad, identificando que el estrés básicamente se presenta ante una situación que vamos a vivir o que estamos viviendo y que es en corto plazo, o sea, es en un lapso
pequeño de tiempo y generalmente se presenta en respuesta a una situación que conozco. Puede ser un examen, puede ser una ruptura amorosa, puede ser un conflicto con alguien, puede ser una tarea que me hayan dejado en la escuela, puede ser a lo mejor un trabajo que no logro sacar en mi oficina, puede ser a lo mejor algún enfrentamiento que haya tenido con una persona y obviamente pues eso me va a ocasionar que yo esté muy, muy preocupado. En cambio, la ansiedad en el tiempo en el que se presenta es más prolongado, puede que permanezca incluso después de algún suceso que se haya presentado, incluso la causa o el origen no tiene una causa identificable. Las personas mencionan, yo estaba barriendo y de pronto me empecé a sentir desesperada, de pronto me empezaron a sudar las manos, es decir, no saben la razón por la cual están en esa situación de nerviosismo y por lo tanto, pues obviamente no hay algo que puedan ellos identificar como para poderla controlar. Aunque el estrés y la ansiedad se parecen, no son la misma cosa. El estrés se atribuye a una causa identificable un tiempo determinado y desaparece. En cambio, la ansiedad no. No tiene causa identificada y permanece por más tiempo. Y aunque cada uno de esos tiene sus síntomas, hay algunos que son en común y son los que tenemos que tomar en consideración. La frecuencia cardíaca más rápida, la respiración más rápida y obviamente pues datos gastrointestinales que son como diarrea o constipación. De tal suerte que estos trastornos de ansiedad, ay, perdón, esos trastornos de ansiedad, digamos que pueden, de alguna manera, son una condición común que pueden aparecer o desaparecer y reaparecer incluso a lo largo de toda nuestra vida. Es algo con lo que vamos a estar lidiando siempre, todos los días, y por eso es mejor aprender a convivir con ello y aprender a controlarlo. El mecanismo exacto que hace que unas personas experimenten síntomas y otras no, no es del todo claro. Las causas de esta ansiedad pueden ser muchas, pueden depender de factores biológicos, psicológicos o sociales, pero nosotros como médicos familiares tenemos que entender que debemos ver la ansiedad desde una manera más, una perspectiva, una mirada más sistémica, más completa, porque la ansiedad no la podemos ver solo como un problema de una persona individual, sino como respuesta de esa persona a un contexto que está alrededor de ella y a lo cual, pues de alguna manera está tratando de adaptarse, pero no lo logra. Entonces, si nosotros consideramos cuáles serían como las causas de la ansiedad, pues tenemos factores genéticos, perdón, tenemos dentro de los factores biológicos, tenemos pues factores genéticos, tenemos también a lo mejor factores relacionados con un sistema nervioso que esté hiperactivo, tenemos también factores que están relacionados con neurotransmisores que están desequilibrados, obviamente, y ocasionan alteraciones en nuestro funcionamiento del sistema nervioso, incluso condiciones médicas pueden generar esta ansiedad dentro de los factores biológicos. Si consideramos los factores psicológicos, bueno, aquí tenemos a lo mejor experiencias traumáticas que hayan vivido las personas, los pensamientos negativos o esos pensamientos catastróficos de que algo va a pasar, algo me va a suceder y son como rumiantes. También tenemos aquí en esos factores psicológicos el perfeccionismo y la autoexigencia que muchas de las personas tienen consigo mismas, es decir, que de pronto viven un estilo de vida o una forma de vida más allá de lo que su cuerpo y su equilibrio pueden tolerar, y personas que de pronto sienten que no hacen mucho, se sienten como insuficientes y cada vez exigen más y no encuentran un límite, y sobre todo la falta de habilidades para poder afrontar o adaptarse a una nueva situación. Todos estos son considerados factores psicológicos. Dentro de los factores sociales y ambientales que pueden despertar ansiedad en una persona, pues se encuentran las dinámicas familiares que son disfuncionales, la presión social que puedan tener alrededor para poder cumplir con un rol o una expectativa o un determinado papel de éxito y que tienen que cumplir con él, el estrés crónico acumulado por diferentes situaciones laborales, familiares o incluso responsabilidades que se tengan, o incluso el uso de sustancias como puede ser alcohol, cafeína, drogas, ciertos medicamentos que pueden desencadenar o bien agravar la ansiedad. Y finalmente están los factores evolutivos, es decir, desde una perspectiva general, la ansiedad recordemos que tiene un papel protector porque nos mantiene alerta frente a una situación de posible peligro. Sin embargo, muchas de las amenazas que actualmente se perciben, como ya mencionábamos, no son físicas, sino más bien que son emocionales o sociales y puede ser que entonces estos factores se vuelvan desadaptativos como lo estamos viendo. En resumen,
¿Qué siente entonces una persona con ansiedad ya viendo todos estos grupos de desencadenantes? Bueno, pues básicamente va a sentir inseguridad, miedo a ser rechazado, pensamientos catastróficos, dudas persistentes de lo que está ocurriendo, pueden tener dificultad para respirar o sensación de ahogo, taquicardia, ataques de pánico, alteraciones en el sueño, mucha dificultad para socializar o para de alguna manera comunicarse con otros y por supuesto tensión muscular. Entonces, cuando nosotros decimos que la ansiedad es preocupante y debe atenderse? Bueno, pues básicamente cuando la ansiedad no nos permite hacer nuestras funciones cotidianas, ni familiares, ni sociales, ni laborales. Es decir, cuando ya este equilibrio se ha roto y estamos nosotros en una preocupación o en un nerviosismo o en una situación de sentirnos amenazados, ya digamos que desbordada. Y por lo tanto, al desbordarnos, esto hace que nosotros nos paralicemos. ¿Por qué? Porque el temor hace que nosotros nos detengamos y no podamos hacer lo que nosotros debemos realizar todos los días o cumplir con nuestros roles o nuestras actividades. Ahí es entonces que esta ansiedad se vuelve preocupante y entonces hay que intervenirlo. Por lo tanto, hasta este punto, entonces yo les puedo preguntar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ante este tipo de situación o de fenómeno en este punto de ansiedad? Lo que quiero compartir en la sesión de hoy, pues obviamente es que tenemos alternativas dentro de la terapia familiar y la psicoterapia, pues tenemos varias herramientas, que algunas de ellas pueden ser transdisciplinares y se pueden utilizar dentro de la consulta de medicina familiar. Y bueno, pues algunas de estas pues son la terapia breve estratégica. Esta fue desarrollada por Giorgio Nardone y está basada en el trabajo que hizo Václavic en intervenir de forma rápida y muy eficaz en la solución de problemas. En el caso de esta ansiedad, en la consulta de medicina familiar, pues de alguna manera esta terapia breve estratégica propone un tratamiento que se basa en la interrupción de patrones disfuncionales y en la creación de nuevas estrategias para poder enfrentar este problema. Y tiene varias técnicas, es decir, utiliza diferentes herramientas para poderlo hacer. Utiliza a lo mejor técnicas que están pensadas para cambiar el pensamiento de las personas de forma rápida, sin ir al fondo. Es decir, bueno, si el problema es que le tienes miedo a los gatos, vamos, entonces, si el problema es que los gatos te dan miedo, hay que hacer esto, pero lo hace de forma, o sea, interviene de manera rápida, no trata de ir, oye, pero ¿cuál es la razón de que tengas miedo a los gatos? ¿No será que cuando eras pequeño, o sea, no se va hacia atrás, sino que la terapia breve va a resolver el problema que tienes en ese momento, en ese instante, no importando la razón o el origen de ese problema? Y en esta terapia, pues tenemos varias técnicas: la paradoja, reencuadre de problemas, la sorpresa, desviación de atención en el problema y la prescripción del síntoma. Entonces, bueno, pues ahora en este momento vamos a tratar de compartirles a ustedes de todas estas técnicas cuáles son como las más efectivas para poderlas aplicar en la consulta de medicina familiar, cuáles son estas técnicas y herramientas para poderlos hacer. Además, vamos a pedirles un momentito porque voy a cerrar mi ventana. Un segundo. Listo. Dicho lo anterior, pues estas son las técnicas que hemos elegido para que puedan ustedes tomar nota y que muchas de ellas puedan servirles en la consulta de medicina familiar. Primero, podemos definir el problema, ayudar al paciente a definir el problema que tiene en términos concretos. ¿Por qué es un problema? Segundo, el cambio de perspectiva, visto desde otro enfoque, visto desde otro ángulo, ¿cómo podemos hacer para que esto ya no sea un problema? Dejar tareas terapéuticas a los pacientes sí funciona. Aquí tenemos algunas que les vamos a mencionar. Interrumpir, sobre todo, y cortar el círculo de la ansiedad, porque vamos alimentando un pensamiento, lleva a otro, a otro y a otro. Entonces, si cortamos esa línea de pensamientos, podemos detener la ansiedad. Y, sobre todo, planificar el tiempo. ¿Por qué? Porque la ansiedad está muy relacionada a cosas que no he hecho, que no han pasado, pero que yo sobrepienso que pueden pasar. Entonces, por esa razón, esta necesidad de tener que orientarles en el tiempo. Y bueno, pues si les parece bien, vamos a comenzar. Primero, lo que tenemos que hacer es definir el problema. Obviamente, nadie puede manejar algo que no reconoce. Por esa razón, el primer paso es definirlo.
¿Cómo vamos a definir el problema en la consulta en términos concretos? Primero hay que explorar cómo el paciente experimenta la ansiedad. Lo que dijimos hace un momento, los síntomas que tiene pertenecen más al grupo de síntomas físicos, emocionales o cognitivos. ¿Dónde está más representada esa ansiedad? Segundo, hay que preguntar cuándo aparecen estos síntomas, en qué situación aparecen estos síntomas. ¿Está en el trabajo? ¿Está en la casa? ¿Está solo? ¿Está acompañado? ¿Es en la noche? ¿En la mañana? ¿Cuándo se presenta esta ansiedad? Tercero, hay que identificar qué soluciones ha dado el mismo paciente ante estas situaciones de ansiedad y que obviamente no han tenido éxito, porque si hubieran tenido éxito ya no sería un problema. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? No, pues evito pasar por ahí, ya pongo más atención, si siento que se me olvidaron las llaves, me regreso 2 o 3 veces para ver que esté bien cerrada la puerta y que no se me hayan olvidado ahí pegadas. Ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que tomar nota para poder definir nosotros en concreto cuál es la situación que está viviendo el paciente, ¿no? Segundo, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, vamos a intentar cambiar esa perspectiva que tiene, ese pensamiento de por qué razón esta ansiedad es un problema para él. La manera de hacerlo, pues en terapia le llamamos reencuadre estratégico. En medicina familiar, cambio de perspectiva. Es como el sinónimo. Entonces, ¿cómo lo haríamos para poder transformar la ansiedad en ese miedo que tiene el paciente, esa desesperación, esa necesidad de estar siempre alerta? ¿Cómo la podemos transformar de ser algo malo que en este momento él interpreta como algo malo? ¿Cómo lo podemos interpretar como algo bueno? Le podemos formular preguntas en la consulta al paciente diciéndole algo así como, si esta ansiedad te estuviera diciendo algo útil, ¿qué sería? No, pues a lo mejor que tengo que poner más atención. Ah, si esta ansiedad te quisiera decir algo, si esta preocupación te quisiera decir algo por el examen, ¿qué dirías? No, pues que tengo que preparar bien el examen. Muy bien, entonces ya ahí vas como cambiando la narrativa del paciente. Y también usar metáforas terapéuticas, es decir, como ejemplos que nosotros le pongamos. Si esta ansiedad, o si él no le llama ansiedad, podemos decirle, si esta desesperación, si este nerviosismo es como un guardia de seguridad que está muy, muy atento, ¿qué pasaría si entrenas a este guardia de seguridad para que en lugar de que pelees con él, te ayude a ti? No, pues a lo mejor eso de que me dice que esté revisando constantemente la puerta me haría que cuando cierre la puerta, cuando vaya a salir, ponga más atención cuando le doy el cerrojo, 2 vueltas y sepa que ya cerré la puerta y guardo la llave. Ah, entonces a lo mejor lo que ese guardia de seguridad te quiere decir es como que pongas atención al cerrar la puerta, porque te preocupa tu casa y no quieres que nadie entre. No, pues que sí. Entonces es como una forma que parece sencilla, parece muy, muy, muy lógica, pero créanlo que no es tan lógico. En la estructura de pensamiento de las personas no lo vemos tan lógico, y más cuando estamos en medio del problema. Entonces, esto que les menciono, pues parece muy fácil, ¿no? O sea, ay, doctora, pues sí, parece que es fácil, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, como a muchas de las personas somos auditivas, sí, pero también otras personas somos también más visuales. Entonces, traté de hacerles este esquema que creo que va a ser como más fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer si estamos en la consulta? Pues primero vamos a tener que tener una preparación. ¿Y cómo es esta preparación? Bueno, hay que previamente atender al paciente, pues hay que tener cierta actitud y disposición para hacerlo. Entendemos que en una consulta cotidiana de medicina familiar, pues no sabemos quién está afuera, no sabemos si el paciente siguiente va a tener o no ansiedad, exactamente. Entonces, esa preparación previa no la puedo tener, porque yo no sé el que sigue si va a tener ansiedad o no, pero lo que sí puedo hacer es que esa preparación sea para mí, es decir, que esa preparación la hagamos nosotros, para nosotros. Si yo estoy pasando al paciente y ya me está diciendo más o menos cómo está todo y ya estoy viendo a dónde se está encaminando la consulta, porque él ya me está diciendo por qué vino, cuál es su motivo de visitarme el día de hoy, antes de decir una palabra, antes de hacer un juicio de valor, antes de hacer cualquier intervención, nosotros como profesionales de la salud, respiramos profundamente y bajamos nuestro ritmo interno. ¿Por qué? Porque hay que dejar atrás los otros 10 pacientes, 8 pacientes, 7 pacientes que vimos atrás. Hay que dejar nuestros propios problemas que traemos de la casa, los problemas con el compañero, el problema de que no encuentro la engrapadora, el problema de que mi sello se perdió. Todo eso hay que dejarlo atrás porque si no, no lo vamos a poder atender bien.
Entonces, respiramos profundamente y respirar profundamente lo dejamos, si gusta lo hacemos ahorita. Respirar profundamente es así como que respiramos en 3 segundos, sostenemos en 4 y exhalamos en 4. Entonces, respiramos 1, 2, 3. Sostenemos ahí, soltamos en 4 segundos y entonces eso hace que nosotros de alguna forma hagamos como una pausa en nuestro agitado día para podernos poner en modo atención a ese paciente. Segundo, tenemos que recordar, no vamos a quitarle a nadie la ansiedad. Vamos a ayudarle a esa persona a ver la ansiedad con otros ojos, porque la ansiedad es necesaria, pero no en exceso. Tercero, tenemos que adoptar una actitud, tenemos que adoptar una actitud de respeto hacia las personas y de curiosidad, pero no de juzgar y no de urgente. A ver, pero dígame, ¿cuándo pasa esto? No los tenemos que apresurar. Entonces, de nosotros depende hacer como que esa, de nosotros depende hacer como que esa, pues de alguna forma, esa consulta o esos minutos que tenemos para él sean bien invertidos. Eso es lo primero. Lo segundo que nosotros vamos a hacer es la ubicación física que tenemos que hacer con los pacientes. Y esta ubicación física es dónde nos vamos a encontrar nosotros para poder, para poderles darle una mejor atención. Lo ideal es que nos coloquemos en un ángulo junto a él, en un ángulo de 45 grados, es decir, más o menos a esta altura y que no tengamos ningún escritorio de por medio, preferentemente. Oiga, pero ¿cómo le voy a hacer? Ni modo que quite ni modo que quite yo ni modo que quite yo mi escritorio. Y efectivamente no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es tal vez irnos hacia el otro lado para sentarnos junto a él. Si eso no fuera posible, entonces solamente mover nuestra silla un poco para que no esté como la computadora frente a nosotros, sino que lo podamos ver en un ángulo de 45 grados. Mantener una postura abierta es muy importante. El lenguaje no verbal suma y siempre es considerado aunque nosotros no nos demos cuenta. Por lo tanto, no es recomendable tener brazos cruzados, apoyarlos en un brazo o tener las piernas cruzadas, sino una postura relajada. Brazos amplios y hombros amplios y brazos abiertos para que sea como una postura de te estoy poniendo atención. Luego, es importante hacer el contacto visual y la voz que vamos a utilizar. Y eso es muy importante en la consulta. Es necesario mirar con suavidad a la persona, es decir, mirarlo frente a frente, pero no mantener la mirada siempre a los ojos, porque eso, de alguna forma, un paciente que tiene ansiedad, esto lo va a interpretar como una amenaza, como que me está juzgando, me está criticando, ¿qué está pensando de mí? Entonces, eso es lo que no queremos. Lo que vamos a hacer es, tenemos la mirada frente a ellos y en algunas ocasiones esa mirada dirigirla hacia abajo y luego volvemos hacia los ojos. Volteamos hacia otro lugar y luego volvemos hacia los ojos. Es decir, que el paciente sepa que le estoy poniendo atención, pero que no se sienta observado, sino simplemente atendido. ¿De acuerdo? Nuestro tono de voz debe de ser calmado, cálido, con un ritmo pausado. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad y nuestro tono de voz va a regular el del paciente. Ustedes lo han visto cuando los pacientes llegan, por ejemplo, y están muy enojados. Oiga, pero ¿cómo es posible que no me han atendido si yo era el número uno y me están pasando ahorita tan tarde y demás? Y llegan bla, 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 y con su relajo. Entonces, si nosotros hablamos en el mismo tono del paciente, si él llega hablando fuerte y nosotros hablamos en su mismo tono, lo obligamos a él a que hable más fuerte todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es, si él llega hablando en tono alto, nosotros vamos a bajarnos 2 tonos. Y así vamos a obligar a que él, cuando yo vea que le estoy hablando con este tono de voz y con esta tranquilidad, él tiene que bajar la suya. Y lo hace. Entonces, esa parte sí es importante, porque nosotros llevamos el ritmo, la cadencia, el volumen y la dirección de la entrevista. Y finalmente se llega el momento de la intervención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ante todo, validar. Validar, validar. O sea, aceptar y reconocer que lo que el paciente siente es real. Uno podrá decir, ay, y por eso, nomás porque se le murió el gato, nomás porque la vecina lo vio mal. Bueno, nosotros no sabemos qué otras cosas contextuales tiene el paciente. Por eso nuestra mirada sistémica es distinta, diferente a la de otros profesionales de la salud. De tal suerte que sí, nosotros tenemos que reconocerle y validarle que eso que siente es real. Entonces, algunas frases como, mire, tiene sentido
que usted se sienta así por lo que me comenta. O puede ser algo así como, fíjese que yo también en su lugar me hubiera sentido igual. Me parece que usted tiene razón, yo me sentiría así igual. Eso hace, es como una palmadita en la espalda de reconocerle y reafirmarle que lo que siente es real y sí se está dando cuenta. Y que tú le estás reconociendo que eso que lo hace sentir mal, que lo hace sentir desesperado, no es algo que lo convierte en una persona loca o una persona que no tiene sentido, sino que es una persona humana que siente y que también reacciona a los estímulos externos y a las palabras o a las acciones de los demás. Y segundo, podemos reencuadrar con una pregunta estratégica. Reencuadrar, como dijimos, es cambiar el pensamiento. Entonces, el reencuadrar es decirle, oiga, y si esta ansiedad o esta preocupación, como le llaman los pacientes, o esta desesperación, como le llaman ellos, viniera a darnos un mensaje, como si fuera un mensajero, ¿qué cree usted que le quisiera decir? ¿Qué le podría decir? No, pues a lo mejor que me levante más temprano. No, pues a lo mejor que sea más cuidadoso. No, pues a lo mejor que estudie con más antelación. No, pues a lo mejor que no le preste tanta atención a la vecina. No, pues que ya mi gatito está mejor. Una cosa de estas es lo que nosotros tenemos que hacer. Segundo, tendríamos que complementar, ahora sí, ya que hicimos esa intervención, ahora sí complementamos la atención con la intervención médica que vaya a requerir, la razón por la que haya ido conmigo. A este punto, en este punto de la intervención o de la consulta, el paciente ya no se va a sentir solo ni loco, sino más bien acompañado y comprendido. Y sobre todo, y lo más importante, tenemos que hacer un cierre con empoderamiento. Y ese cierre con empoderamiento es, tal vez que nosotros entendamos que tal vez no le vamos a quitar la ansiedad en esa consulta, en ese día, o más bien, vamos a quitarla en ese momento, pero no para siempre, y se va a requerir que él siga haciendo otros tratamientos. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es no tanto mostrarle que queremos quitarle la ansiedad, sino que queremos que él aprenda a escuchar su ansiedad y que la use a su favor. Y una frase poderosa o que nosotros podemos usar en la consulta es, usted tiene más recursos de los que cree. Usted tiene una capacidad de resiliencia muy grande. Usted es muy valiente y tiene muchos recursos que puede utilizar. Una frase como esa, que le devolvamos en la consulta al paciente, pues, lo hace pues muy emotivo, digamos, o muy poderoso en la interconsulta, en la consulta. Y si queremos hacer un resumen, pues el resumen sería tener precisamente estos elementos que vamos a mencionarles aquí a manera de resumen de lo que ya les dije. Primero, ¿dónde nos vamos a ubicar? Ya sea frente a él, a un lado o en ángulo. De preferencia, sin el escritorio enfrente. La postura debe de ser relajada, abierta, con pies en el suelo. Nuestra voz debe ser lenta, suave y empática. El contacto debe de ser visual, pausado arriba, pausado abajo, respetuoso, no completamente fijo como si quisiéramos hipnotizarlo, no, sino estarlo dirigiendo a otros lugares. Las frases claves son validarlo, reconocerlo y preguntarle qué mensaje puede traer para usted esta desesperación, qué mensaje puede traer para usted eh, este nerviosismo, qué mensaje puede traer esta intranquilidad. Segundo, la actitud que tenemos que tomar es la de curiosidad y respeto, pero sobre todo devolverle a él que tenemos confianza en su capacidad de adaptación y en los recursos que él tiene. De manera que, pues básicamente lo que tenemos que tener en la consulta es recordar digamos que los 5 pasos para ubicar, los 6 pasos para ubicar la consulta es dónde nos ubicamos, cuál es nuestra postura, cuál es nuestra voz, el contacto visual, las frases que le vamos a decir y la actitud que vamos a tomar. Otra de las cosas que vamos a hacer son las tareas terapéuticas. ¿Y cuáles son estas tareas terapéuticas? Bueno, pues hay dos muy sencillas, pero también que tienen mucha resonancia en los pacientes, que los hace reflexionar. Uno es recomendarles un diario de ansiedad y la técnica de los 5 minutos. ¿Cómo es el diario de ansiedad? El diario de ansiedad se traduce o de alguna manera se explica en que el paciente o la paciente debe describir cada vez que sienta nerviosismo, intranquilidad, pues ahora sí que sensación de ahogo, todo eso que él define como ansiedad, lo tiene que escribir cada vez que pasa en el día. Lo puede hacer en una libretita, en el celular, ahora que todos tenemos celulares, describiendo el momento que tiene, los pensamientos y las respuestas que él activa para tratar de controlar la ansiedad. Es decir, cuándo aparece, qué pensamiento es y qué hago para tratar de controlarlo.
¿Por qué? Porque al momento de que ellos lo registren en un diario de campo de todo el día, eso les ayuda a que ellos sean como más objetivos en el síntoma que tienen. La técnica de los 5 minutos es otra tarea que nos habla de que cuando los pacientes vayan o empiecen a sentir ese nerviosismo, esa sensación de sudor en las manos o esa intranquilidad, esperen 5 minutos antes de reaccionar para que ellos puedan observar qué sucede en esos 5 minutos. Y los cuentan, ¿eh? Así, 5 minutos. Entonces todavía no puedo reaccionar hasta que van 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Ahora sí ya, puedo dejar actuar la ansiedad. Eso hace que los pacientes mismos vayan debilitando el automatismo de esta reacción ansiosa y que no entre en automático, sino que ellos la vayan regulando y vean que son capaces de hacerlo. ¿Qué instrumentos necesitamos para eso? Papel o libreta, una pluma o bien el celular, como les digo, porque hoy día todo el mundo traemos el celular para todos lados y ahí también podemos registrar. ¿Qué le pedimos al paciente? Pues que haga un registro en tiempo real. Si se fijan, es este registro que tenemos aquí. Anota la fecha, por favor, usted no va a hacer favor, así como les decimos que hagan la bitácora de la presión arterial de todos los días, pues hagan de cuenta que es la bitácora de los momentos en los que en los que siento ansiedad. Nada más que aquí, además de la fecha, van a anotar el horario para saber si es predominantemente matutino, vespertino o no hay un horario. El lugar en el que se encuentra. Es muy importante saber en dónde se le despierta esta ansiedad al paciente. En la escuela, en el trabajo, en la casa, con los amigos, con la pareja, con la familia. ¿Con quién? ¿En dónde? ¿Qué personas están presentes a su alrededor? No, pues mi jefe, mi compañero de trabajo, mi esposa, mi pareja. Y no para saber a quién echarle la culpa, sino para saber qué contexto y tratar de entender qué contexto y entorno es el que despierta esta ansiedad en los pacientes. Luego tienen que poner los síntomas o las sensaciones, tienen que registrarlo, qué síntomas o sensación están sintiendo en ese momento. Y finalmente, qué hace o qué se le ocurre que puede hacer para tratar de controlar, disminuir o resolver esa ansiedad. Y al final tienen que poner en qué nivel de ansiedad están en ese momento, considerando que cuando empezaron a registrar todo estaban en un nivel 10, por eso empezaron a sentir síntomas y desesperación. Pero ya en el momento que registraron fecha, horario, lugar, persona, síntomas y qué hace para resolverlo, ya pasó varios minutos, ya pasó tiempo registrando. Entonces ahí el nivel de ansiedad se quedó en 10 como estaba al inicio. Tenemos 9, tenemos 8, tenemos 7, ¿cuánto tenemos? Para que entonces nosotros podamos ver que cuando el paciente se detiene a pensar lo que está sucediendo, sí lo puede y lo logra controlar, o algunos no, no lo sabemos y será entonces esos pacientes que no solamente van a atender a lo mejor con un tratamiento no farmacológico, a lo mejor vamos a tener que, además de utilizar el equipo multidisciplinario, de enviarlo a lo mejor a los profesionales de la salud mental, pues a lo mejor requerirá algo más, ¿no? ¿Cuándo los pacientes deben de realizar este registro? Cada vez que sientan ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad se presenta cuando el paciente despierta un temor, una vergüenza, una intranquilidad, nerviosismo o tensión. Entonces ahí se tiene que registrar esta ansiedad para que la puedan hacer más tangible, más palpable y ellos se den cuenta y sean conscientes del problema que tienen. ¿Para qué sirve esta técnica de estar registrando todo? Bueno, pues lo que pasa es que esta técnica nos ayuda a desviarle la atención al paciente en el momento que está sintiendo la ansiedad, nos ayuda a desviarle la atención en el registro de las preguntas que tiene que contestar y eso hace que no tengan tanto control la mente sobre él. Digamos que el control, la atención la desplazan hacia afuera y no se queda en siento boca seca, no puedo respirar, me siento solo, no se queda ahí la mente, sino que está registrando las cosas. La persona no le da permiso a la mente de quedarse en la ansiedad, sino que la obliga a estar registrando respuestas, de tal suerte que al descontrolar la mente disminuyen los síntomas. Por esa razón, esta técnica se considera diagnóstica, pero también terapéutica y es muy útil en los pacientes de manera ambulatoria en la consulta externa. Otro de las herramientas y de las técnicas es interrumpir el círculo de la ansiedad. Como les había dicho, un pensamiento nos lleva a otro y a otro y a otro y se van retroalimentando. Cuando nosotros rompemos el círculo, lo interrumpimos, la ansiedad ya no avanza. Para poder hacer esta técnica necesitamos que el paciente utilice su imaginación, los pensamientos de autoconocimiento, o sea, cuáles pensamientos son los que le despiertan esa sensación de ansiedad y tener orden y disciplina. ¿Qué vamos a hacer para esto? Pues hay dos técnicas. Una de ellas es la técnica del peor escenario. Aquí se le pide al paciente que, en la consulta, obvio, se le pide al paciente que imagine con detalle el peor escenario posible en sociedad, pero de forma controlada. ¿Cómo lo va a hacer? Por ejemplo,
Un paciente que tiene miedo a hablar en público, se le pide que describa qué pasaría si se queda en blanco en una presentación. Entonces, supongamos que yo tengo miedo a hablar en público y los compañeros de la mesa directiva de Asome 21 me invitan a que un sábado 29 de marzo les dé una plática de ansiedad. Y yo estoy aquí hablándoles de ansiedad y de pronto se me olvida el texto ya, y se me olvida lo que quiero decir. ¿Qué va a pasar? Entonces, es lo que nosotros le decimos al paciente, ¿qué puede pasar si se le olvida? No, pues nada, que a lo mejor que me quede callada un blanco unos minutos y luego nuevamente retome, o que la gente pues me dé un espacio para que tome agua y me calme y luego continúe y ya. Ah, ok, ¿y qué pasaría? O sea, de alguna manera lo despedirían de su trabajo, la gente haría algo en su contra, le pondrían una queja, no, pues no, nada. Le harían algún agravio a su persona, no, pues no. Entonces, cuando lo enfrentamos y ver que realmente no pasaría nada, cuando lo enfrentan mentalmente, esto les reduce mucho la carga emocional y el miedo que tienen a esa situación en particular. Por eso le llaman la técnica del peor escenario. Otra de las técnicas que se puede utilizar en la consulta es la técnica de prescripción del síntoma. Es decir, si los pacientes nos dicen que todos los días tienen ansiedad, que todos los días se sienten nerviosos, es más, que todos los días se despiertan antes que el despertador porque no pueden dormir, bueno, entonces lo que le pedimos al paciente es que programe su ansiedad en un horario específico del día. O sea, le decimos, ah, bueno, pues mire, ahora durante 15 minutos, todos los días a las 6 de la tarde, le voy a pedir por favor que vaya a un lugar, que se siente usted tranquilo y que haga todo lo posible por sentirse nervioso, intranquilo, desesperado, perseguido, frustrado, todo eso, ahogado, todo lo que siente con la ansiedad, quiero que lo sienta ahí a las 6 de la tarde durante 15 minutos, todo lo que usted pueda. Pero luego, ya que pasan los 15 minutos, ya deja de sentirlo, ya se tiene que parar y poner a hacer otras cosas y distraerse. Entonces, a lo mejor los primeros, o sea, a los pacientes obviamente esta prescripción les parece como paradójica, o sea, como si le estoy diciendo que estoy ansioso, quiere que me ponga ansioso. Bueno, casualmente nuestra mente nos juega así. La mente se distrae en cosas que no le son permitidas, pero cuando se lo permitimos de forma controlada, entonces la mente ya no lo quiere hacer. De tal suerte que a lo mejor los primeros días, sí, los 15 minutos va a estar muy mal, va a estar sudando con movimientos involuntarios, motores y demás, pero al segundo día o tercer día esto va a ir disminuyendo, disminuyendo hasta que incluso él se enfade y diga, ay, no, aquí otra vez 15 minutos, ¿y qué voy a hacer? Esto cambia la percepción de ansiedad como que no la pudiera controlar, porque sí la puede, y eso reduce el impacto que tiene estos pensamientos en su vida cotidiana. Y finalmente, pues tenemos la planificación del tiempo. La planificación del tiempo es una herramienta que me gusta en lo particular mucho porque se puede utilizar no solo para los pacientes que llegan y nos dicen que tienen síntomas de ansiedad, sino que incluso nosotros los podemos utilizar incluso como tamizaje de las personas que en algún momento puedan desarrollar algún tipo de síntoma de ansiedad. ¿Por qué razón? Bueno, por una sencilla razón. Cuando las personas estamos viviendo siempre en el pasado, recordando lo que fue ayer, antier, lo que era, lo que yo fui, cuando yo era, cuando yo estaba, cuando yo trabajaba, no sé, cuando yo enseñaba. Ustedes ya saben, muchos ejemplos de esos en todos los ámbitos y en todos los niveles. Entonces, cuando las personas viven en el tiempo pasado, en la nostalgia, en el extrañamiento, en la tristeza, obviamente que ellas solitas se conducen a la depresión, conducen sus pensamientos a la depresión. En cambio, el otro grupo de personas que siempre está preocupada por lo que va a suceder, por la incertidumbre que tiene, por las dudas, no sé si mañana me van a preguntar en clase, no sé si el lunes me vayan a despedir, no sé si el martes a lo mejor vaya yo manejando y me vayan a chocar, no sé si el miércoles a lo mejor me llamen y es una extorsión. Esas personas que se la pasan de alguna manera planificando y pensando el futuro, cosas que no han vivido y que a lo mejor no van a vivir, pero ellos consideran esa posibilidad de manera persistente y consistente, generalmente llevan sus pensamientos a la ansiedad. Y por esa razón no es recomendable para las personas que vivamos en el pasado ni que vivamos en el futuro todo el tiempo. Lo mejor es el presente, el aquí y el ahora, como la filosofía budista y muchas otras filosofías que tenemos hoy día, que es aquí y ahora, que es el tiempo en el que podemos actuar, todos nosotros. Por esa razón, esta técnica de planificar el tiempo es muy sencilla,
requiere papel, lápiz y borrador. Solamente eso. Eso le vamos a pedir al paciente. ¿Y qué le pedimos que haga? Bueno, pues le vamos a pedir que haga una tabla que va a tener en la parte, pues ahora sí que horizontal, va a tener algunas divisiones. El tiempo individual que se dedica a él como persona, el tiempo social que se dedica a él con otras personas que no son la familia, el tiempo familiar que vive con sus seres queridos, el tiempo que tiene en pareja, si es que la tiene, si no, no hay problema, el tiempo laboral, cuánto tiempo le dedica al trabajo, el tiempo académico. En este caso pusimos tiempo académico, pero pueden poner cualquier otro tipo de tiempo de acuerdo a las actividades que haga su paciente o la persona a la que le están haciendo esta planificación. En la parte vertical, ustedes van a poner cuánto tiempo diario, o sea, de los 24 horas que tiene el día, cuántas horas le dedican a ese tiempo. ¿Cuántas horas a la semana se lo dedican? O sea, tiempo diario, tiempo semanal y las actividades que realizan. Este que les puse aquí es un ejemplo que lo llenó un becario de una unidad médica. Entonces, uno de los becarios nos dice, bueno, las actividades que yo realizo en mi vida cotidiana son, hago ejercicio, leo, me hago skincare, veo películas, escucho música y limpio. Entonces, él dijo, en mi tiempo individual, en el tiempo que yo me dedico a mí mismo, lo hago todos los días 2 horas. Y en ese tiempo individual que es para mí, hago ejercicio, leo, veo películas, escucho música. En el tiempo social que hago yo con otras personas, compañeros de trabajo, amigos, cercanos, colegas y demás, hablo con ellos y salgo con ellos de vez en cuando. En mi tiempo familiar, que hablo tiempo familiar el que dedico a mi esposo, a mis hijos, a mis papás, a mis hermanos, hablo por teléfono, hago mensajes y paso tiempo con mi perrito, por ejemplo. Tiempo en pareja, pues no, porque este becario no tenía. El tiempo laboral, pues en mi tiempo laboral doy consulta, hago guardias y voy a mis rotaciones. Y en el tiempo académico preparo las clases, las sesiones, estudio y preparo más temas. ¿Ok? Esas son las actividades que él realiza. Es lo primero. ¿Qué actividades haces? Ahora, dime de esas actividades cuánto tiempo diario utilizas y de esos tiempo diario cuántas veces a la semana lo utilizas. Entonces, si nosotros podemos ver este análisis que les estoy presentando aquí, esta persona al final del día, en la semana, dedica 88 horas a su tiempo laboral. Luego, dedica 16 horas al tiempo académico, 14 horas al tiempo individual, 7 a 10 horas al tiempo social y 7 horas al tiempo familiar. Entonces, independientemente de que ella me haya dicho que tiene o que no tiene ansiedad, yo con esto puedo ver que el tiempo no está equilibrado, porque le estoy dando más peso a las actividades laborales y académicas, pero le estoy dejando de lado el tiempo social, el tiempo familiar y a lo mejor también por eso no tengo tiempo en pareja, porque no hay tiempo social y por lo tanto, ¿cómo encuentro yo una pareja? ¿No? Y ya no digamos el tiempo individual. Entonces, planificar el tiempo, hacerlo así, o sea, digamos que escribirlo, dejarlo en papel y que los pacientes o las personas lo podamos leer y lo podamos ver, es como externar y que nos demos cuenta de manera objetiva y fría cuántas horas de nuestro día, cuánto tiempo de nuestra vida le dedicamos a ciertas actividades y cuántas otras estamos dejando de lado. Porque muchas de las veces la ansiedad está relacionada a que nosotros queremos vivir en el futuro y no estamos viviendo el presente. Por esa razón, no debemos confundir lo urgente con lo importante. Nunca. Porque si no, cuando nos demos cuenta, ya se nos ha de haber pasado el tiempo y la vida completa. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta intervención, el bonus para esta presentación, pues es algo que ustedes pueden hacer todos los días para ustedes mismos o para la consulta, que es la respiración para la ansiedad. La respiración para la ansiedad es considerada, le llaman o es conocida como respiración diafragmática. Esta respiración diafragmática consiste en que inhalemos por la nariz durante 4 segundos, aguantemos la respiración por 7 segundos para que haya el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos a nivel pulmonar, que se haga muy bien ese intercambio y después exhalamos por 8 segundos más. Es decir, inhalamos 4 segundos, mantenemos 7 y exhalamos 8. Y esta respiración
La llaman diafragmática porque nos ayuda a disminuir nuestras constantes vitales. Disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la frecuencia, el volumen circulatorio. Todo esto lo va disminuyendo. ¿Cómo lo hace? Bueno, porque va disminuyendo nuestro automatismo y va disminuyendo todas nuestras constantes vitales. ¿Han escuchado que a las personas que tienen ansiedad de pronto les dicen, cálmate, respira, tranquilo? Bueno, pues todo eso que le decimos, cálmate, tranquilo, bla, 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 ellos no lo escuchan porque están metidos en su ansiedad. Lo que les podemos decir es, respira. Al momento que hagan este tipo de respiración, entonces esta respiración diafragmática nos va a ayudar a que las constantes vitales disminuyan, porque en automático nuestro cerebro le está marcando al resto del cuerpo que tiene que entrar a esa función respiratoria y distraemos literal a todos nuestros órganos, lo que estemos haciendo, lo dejan de hacer para entrar a la función respiratoria y de entonces empezamos nosotros a disminuir esa intranquilidad que tenemos. De tal suerte que aprender a relajarnos es una habilidad que sí requiere práctica y este tipo de respiración nos ayuda a que lo vayamos haciendo paso a paso, en un instante, pero que cada vez lo vayamos haciendo más sencillo y más fácil. Como conclusiones, ¿qué les puedo entonces yo decir? Que la terapia breve estratégica que les acabo de presentar de Giorgio Nardone rompe los patrones que mantienen la ansiedad porque utiliza técnicas paradójicas a veces, reencuadres o cambios de pensamiento, como ya dijimos, y tareas muy específicas que generan cambios rápidos, pero que son efectivos. La terapia breve estratégica funciona en medicina familiar porque es rápida, porque se centra en soluciones, porque no va más allá de por qué razón tiene ese temor, por qué razón tiene esa desesperación, por qué razón tiene ese enojo, por qué razón tiene ese miedo. No requiere explicaciones largas o muy del pasado, sino que apoya a los pacientes a salir del círculo vicioso de la ansiedad de una manera mucho más práctica. Y como dicen, el problema no es el problema, sino cómo reaccionamos ante él, básicamente. Y bueno, pues estas son mis redes, este es mi correo electrónico para atender cualquiera de sus comentarios, inquietudes y sugerencias. Y bueno, pues me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes en esta sesión. Y bueno, pues a mí sí me gustaría nada más recomendar para ustedes dos libros que pueden ustedes, dos lecturas que pueden ustedes considerar. Y bueno, una de ellas va relacionada a esto que hablamos de los patrones de pensamiento que luego generan ansiedad. Uno de ellos es el de Tus zonas erróneas de Wayne Dyer y el otro es el de Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Creo que valen la pena que los tengamos ahí, son de bolsillo y en algún momento que tengamos espacio los podemos estar nosotros básicamente leyendo.